Saludamos en esta hora a todos los hijos e hijas de Dios, a los que ya lo son y a los que van a ser. Es cuestión de tomar la decisión por Cristo. En este día y por siempre, oh Señor Dios, toda honra, toda gloria y todo poder sea a ti. Padre Santo, Dios Todopoderoso, tu palabra es verdad y ella es nuestro alimento. Te adoramos, te bendecimos y exaltamos tu nombre. Jesucristo, tú eres nuestro Señor y Salvador, nuestro perdonador, libertador y sanador. Tú eres nuestra porción, nuestra herencia y nuestro proveedor de toda cosa buena. Gracias por darnos cada día más y más de ti, sea tu carácter en nosotros. Amado Espíritu Santo, bienvenido, enséñanos, transfórmanos y vivifícanos con tu presencia, con tu poder y con tu fuego, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a ir a las Sagradas Escrituras, allí en el libro de Efesios, capítulo 4, del versículo 11 al 16. Todos vamos a leer allí Efesios, capítulo 4, y dice el versículo 11, y el mismo, hablando del Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros apóstoles y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir siendo edificados en amor. Aleluya, amén. El tema para hoy es ordenamiento mundial. Prepárate. ¿En qué nivel de crecimiento espiritual te encuentras? Todos debemos saber que venimos a esta tierra a través de un nacimiento natural o físico, pero con un propósito fundamental y trascendental: tener un nacimiento espiritual o sobrenatural. Recordemos algo poderoso que está registrado en el Evangelio según San Juan capítulo 3, donde el Señor Jesucristo tuvo un importantísimo diálogo con un judío llamado Nicodemo. Este era un rico fariseo, maestro en Israel y miembro del Sanedrín, o sea, del Consejo de Sabios, cuya función era la de juez. Y a pesar de estas altas responsabilidades laborales que tenía, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Él estaba hablando del nacimiento espiritual que todos necesitamos. Por lo tanto, así como hay un nacimiento natural, también debemos tener o alcanzar un nacimiento espiritual. Así como hay un crecimiento natural o físico, también debemos tener un crecimiento espiritual, o sea, sobrenatural. Debemos saber que en estos tiempos de cambio, de nuevo sistema de ordenamiento, vienen nuevos cambios de pensamiento, de aprendizaje, de maneras de hablar y de actuar, como nuevos sistemas de ordenamiento mental, emocional y relacional. Por eso, nos debemos preguntar todos los días en qué nivel de crecimiento espiritual nos encontramos, en qué etapa de la vida espiritual estamos. La Biblia nos enseña que hay una similitud entre el desarrollo espiritual y el desarrollo físico y que cada etapa tiene sus características. La Biblia menciona por lo menos 3 etapas de crecimiento espiritual que corresponde o es análogo a las 3 etapas del crecimiento físico o natural. Estas 3 etapas del crecimiento físico o natural son la lactancia, la niñez y la madurez. El lactante se alimenta con la leche materna o biberón. La niñez y la madurez para su crecimiento
se alimenta con el fruto de lo que Dios nuestro Señor ha provisto en la tierra: proteínas, vegetales, minerales, leche, queso, pan, huevos, también ejercicios y muchas cosas más. Para el crecimiento espiritual también tenemos estas etapas: lactancia, niñez y madurez. Entonces, ¿cómo crecemos espiritualmente en estas etapas? ¿Cómo nos alimentamos? Pues con la palabra de Dios. La Biblia dice allí en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 4, y también en Deuteronomio, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este crecimiento espiritual es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Se está hablando de madurez, y este es un proceso de toda la vida para hombres y mujeres de todas las edades. Gloria a Dios. Dios quiere que no seamos inmaduros como los niños, para que no seamos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, y no nos dejemos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. Él quiere que sigamos la verdad en amor en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Lo que Dios busca con este crecimiento espiritual es que cada vez nos parezcamos más y más a Cristo. Nadie nace siendo un adulto en el ámbito natural o físico. De la misma manera, nadie nace como cristiano adulto. Primero nace como bebé espiritual y luego crece. Dios quiere que tus hijos, tu cónyuge, tus padres, tu familia, no importa la edad que tengan, nazcan de nuevo, tengan su nacimiento espiritual y vayan creciendo de manera madura. Y todo por su palabra. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que en esto se está hablando a los cristianos, a los creyentes recién nacidos, espiritualmente, a bebés, a lactantes en la fe. Y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual está hablando de la palabra de Dios, que debe ser pura, sin engaño y sin cambios, ¿Qué debemos esperar de los bebés? En lo natural, uno no puede esperar mucho de los bebés, porque ellos no pueden valerse por sí mismos. De igual manera, los bebés espirituales son indefensos, no se valen por sí mismos, y si no se les colabora, se podrían llegar a una morir. Hay que cuidarlos, alimentarlos, vigilarlos, orar por ellos, hablar con ellos. Ellos necesitan escuchar el Evangelio, necesitan la leche espiritual no adulterada, o sea, la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que nos atrae de un bebé? Su mirada tierna, su sonrisa, su inocencia. Nadie piensa en un bebé como alguien que tiene un pasado en lo natural, porque pues no lo tiene. De igual manera, el bebé espiritual, dice la palabra allí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aun cuando la inocencia hace parte de la lactancia de un bebé, como creyentes es la característica que nunca debemos dejar atrás. Debemos mantener este estado de inocencia que nos ha dado Dios en todo nuestro proceso por la vida, es decir, siempre, porque si no lo hacemos, caemos en la condenación del diablo y seremos derrotados en nuestra vida espiritual y también en la vida natural. Ese alguien que nació de nuevo en Cristo puede que haya sido tan malo como el mismo diablo. Al nacer de nuevo, se convierte en una nueva creación en Cristo, que no tiene pasado. Dios lo mira como un bebé inocente. No nos sorprendamos por la misericordia del Señor, y así debemos verlo nosotros también, sin pasado. Ese pasado ya no cuenta. ¿Por qué? Porque su naturaleza de pecado dejó de existir. Hubo una transferencia, ahora existe la naturaleza de Dios en esa persona.
La importancia de nacer de nuevo en Cristo Jesús es fundamental. Un nuevo convertido debe ser sencillo y debe estar dispuesto para aprender, para ser lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, para que a toda hora, como los bebés en lo natural que son como esponjas, todo lo absorban. Aleluya. Sin embargo, algunos bebés de 3 a 90 años se creen saberlo todo. Con esa actitud nadie les puede enseñar ni tampoco ayudar, ni aún nuestro Señor Dios. Conservemos nuestro espíritu abierto y enseñable, igual nuestra inocencia frente a Dios y frente a los hombres. Por otro lado, un bebé parece creer que todo lo que pueda coger con la mano fue hecho para llevarlo a la boca. Son ignorantes. Los bebés no saben que deberían llevar a la boca, y si encuentra algo, por ejemplo un bebé, algo venenoso, se lo quiere comer y eso le va a causar daño y quizá la muerte. En términos espirituales necesitamos ser cautelosos, necesitamos vigilar lo que leemos, oímos, así como vigilamos lo que comemos en lo físico. Muchas veces los creyentes no piensan antes de comer su alimento espiritual. Reciben enseñanzas o doctrinas que pueden envenenar su alma, su vida espiritual, y entonces arruinan su testimonio y su futuro. Mira, una persona fue llena del Espíritu Santo y tuvo una experiencia maravillosa con Dios. Él hacía que personas fueran salvas cuando otros no lo habían logrado. Su ministerio era de evangelismo, anunciaba las buenas nuevas que están en las Sagradas Escrituras, las buenas noticias. Pero él comenzó a leer algunas falsas enseñanzas o doctrinas, las aceptó y se desvió. Aparentemente parecía que él ya era maduro en la fe, pero seguía siendo un bebé. Algunos cristianos se alimentan de todo lo que encuentran, menos de lo que es correcto, o sea, de la palabra de Dios, que permanece y prevalece para siempre. Y se envenenan y luego guían a otros. El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad, a toda la verdad. Dice la palabra de Dios allí en Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cualquier cosa que nos divida por cuestiones de doctrina o de enseñanzas, eso no viene de Dios, no es del Espíritu Santo. Él es el Espíritu de amor que nunca divide. Entonces, eso que viene a dividir es del diablo. El diablo usa buenas escrituras, usa palabra de Dios, pero pone veneno en ellas para que las comamos. Entonces no leas y no escuches todo lo que te venga a la mano, a menos que seas un creyente completamente maduro y tengas la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Dice la Biblia allí en Hebreos capítulo 5, versículo 14, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados del bien y del mal. No debemos leer ni oír lo que entorpezca nuestra fe. Por ahí dicen que uno es lo que come, y en lo espiritual uno es lo que lee, lo que oye, lo que cree, lo que confiesa, lo que habla. Un bebé espiritual puede ser de 3 a 90 años, y así como en lo natural puede ser o es, si es consentido, y cuando es muy mimado se vuelve irritable, se pone de mal genio, de mal humor, enojadizo, quiere que hagamos todo lo que quiera, y si le hacemos caso, pues los vamos a malacostumbrar y entonces ellos van a manipular. En cuanto al crecimiento de los bebés espirituales, David dijo, allí en el Salmo 131, versículo 2. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. David estaba feliz, se veía maduro espiritualmente porque podía aplacar, aquietar, tranquilizar su alma, sosegarlo. Igual con Isaac, dice la Biblia en Génesis capítulo 21, versículo 8. Y creció el niño y fue destetado e hizo
Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Él también ya no actuaba de manera irritable, no se enojaba ni se ponía de mal genio. Él podía dominar sus pensamientos, sentimientos, emociones y su voluntad. Debemos festejar el día que los cristianos crecen. Miremos personas que son salvas, nacidas de nuevo, hace ya más de 15, 20 años y que fueron bautizados en el Espíritu y que hablan en otras lenguas, pero son inmaduros. ¿Por qué? Porque siguen siendo bebés irritables, se enojan por todo, les da su pataleta y su berrinche constantemente y traen a memoria las cosas viejas, las cosas pasadas y comen de todo lo que se les presente. Pues espiritualmente aceptan enseñanzas sin saber de qué espíritu viene. La Biblia dice que deseemos la leche espiritual no adulterada de la palabra para que podamos crecer, aleluya, y luego podamos comer el alimento sólido para que por el uso podamos discernir entre lo que es bueno y lo malo. Porque el mandamiento de Dios es que crezcamos espiritualmente para servir y ayudar a otros. Te pregunto, ¿en qué nivel espiritual vas? ¿Andas frustrado, frustrada, fácilmente te distraes, te ofendes y te enojas? Dios no quiere que continuemos caminando en frustración. Él nos quiere llevar a un nivel donde no nos distraigamos ni nos lastimemos fácilmente. Es lo que el Señor quiere para nosotros. Gloria a Dios. Para que ya no seamos niños, hay que crecer espiritualmente. Las características de la etapa de la niñez espiritual son similares a la niñez física en cuanto a su desarrollo. Los niños en lo natural son inconstantes y son propensos a recibir impresiones. Son sensibles, susceptibles, excitables y emotivos. Y son como de verdad que son poco confiables. Un joven de 13, 14 años es inconstante. De igual manera, los niños espirituales, que pueden ser, ya dije, de 3 a 90 años, son inconstantes, no se puede confiar en ellos, son inmaduros. Ellos dicen sí a todo y luego abandonan, lo dejan todo tirado. Los niños espirituales dicen estoy contigo al 100%, incondicionalmente, pero cuando se les necesita no se les encuentra por ningún lado. Sabemos que los niños son muy curiosos, se quieren meter en todo. De igual manera los niños espirituales. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 11, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. No te metas en asuntos ajenos. Dios no quiere que vayamos por ahí inmiscuyéndonos en los asuntos de los demás. Él quiere que aprendamos a callar y a atender nuestros propios asuntos. También los niños son muy locuaces, hablan mucho y más los que tienen la facilidad de expresión. Ellos necesitan aprender el valor del silencio, de la prudencia. Y los niños espirituales de igual manera, ellos siempre están diciendo algo, pero la palabra de Dios nos dice con respecto a esto en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 3 dice, en el mucho hablar se dicen tonterías. Y de las muchas palabras viene la voz del necio, que en el griego es loco. No hay que hablar alocadamente. Un niño siempre está balbuceando, pero nosotros necesitamos cuidar lo que decimos. Dice la palabra allí, siempre necesitamos aprender a callar, porque en ocasiones el silencio es muy valioso. Un pequeño predicador solía adelantarse a un tremendo predicador y este reunía un pequeño grupo de avivamiento. Y alguien le preguntó al tremendo predicador, ¿conoces a ese pequeño predicador? Sí, él contestó, él se adelanta y ora por avivamiento
y yo no lo tengo contratado. Él siempre y ha decidido hacerlo. Y le preguntaron, ¿y qué tipo de persona es ese pequeño predicador? Él contestó, él es como cualquier otra persona que ora, es alguien de muy pocas palabras. Así nosotros también seamos de muy pocas palabras, pero seamos esa clase de personas que oramos todo el tiempo porque el Espíritu Santo nos ha contratado. Aleluya, gloria a Dios. Quienes hablan todo el tiempo suman a su cuenta de cobro por lo menos 3 pecados. Son culpables de hablar mal, de hablar maldición, y hablan mal de alguien que no está presente y se dan a la tarea de discutir las faltas y las equivocaciones de los que no están presentes. Eso es inmadurez. Cuando hablamos mal y hablamos de las faltas y de las equivocaciones de las personas delante de niños espirituales, también naturales, que no están presentes, observa, ellos se van a sorprender, ellos no van a recibir una buena impresión. Exhortémonos a nosotros mismos y a las otras personas que están hablando de esa manera, pero hagámoslo en amor. No hablemos mal, no hablemos maldición, porque Dios nos ha llamado es a bendecir. Te pregunto, ¿estás orando por tus hijos? ¿Estás orando por sanidad, por finanzas o por cualquier otra cosa? Mira, hablar es inmadurez espiritual. Eso anula las oraciones que hagamos por otros y por nosotros mismos. Otro pecado es hablar de manera vana o inútil. Hay personas que siempre hablan de ellos mismos, lo que han hecho, lo que van a hacer, en dónde han estado, a dónde van a estar, y en esa conversación también se ministran los unos a los otros, pero no a Dios. Eso limita el mover de Dios, pues no está ahí en esa actitud, no están en esa acción, no están adorando al Señor, no lo tienen presente, no le están sirviendo. Mira lo que dice allí el libro de Hechos capítulo 13 versículo 2. Mientras ellos, sus discípulos, ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Gloria a Dios. Si podemos ser lo suficientemente humildes como para someternos a Dios, Él también podrá usarnos. Pero no hagamos creer a los demás, hablando que somos algo grande o súper maravilloso, dice la palabra. ¿De qué te jactas si todo te ha sido dado? Todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Lo que sí está bien es hablar de los demás, de cómo Dios los usa y gozarnos por ello. Eso es crecimiento espiritual. Tengamos cuidado de no hablar vanamente o inútilmente. Eso sucede cuando en nuestras conversaciones no tenemos en cuenta a Dios. Otro pecado es hablar neciamente. Hay maneras de hablar que no son convenientes como burlas, chismes, matoneo, violencia emocional, verbal, física, producida no solo entre escolares de forma continua, sino también entre adultos. Pero lo tremendo es que creyentes también usan esas maneras de hablar. Eso no nos deja crecer espiritualmente. Por lo tanto, no es conveniente. Y mira lo que dice allí el Señor en Efesios capítulo 5, versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, es decir, engaños, fraudes y muchas cosas más que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. No está mal contar chistes de buen gusto. No está mal. Lo malo es hacerlo a toda hora y no darle la prioridad a la palabra de Dios. Hablemos de cosas espirituales en toda actividad. Entonces no podemos crecer espiritualmente si pasamos todo el tiempo hablando de cosas que no edifican, cosas vanas, inútiles, cosas necias y hablando mal de otros. Hay que avanzar. Después de crecer de nuevo espiritualmente, hay que pasar de la madurez a la niñez y luego a la madurez espiritual.
Esta etapa también tiene sus características, son muchas, pero miremos algunas. Una característica de haber crecido espiritualmente hasta alcanzar la madurez es estimar de poco valor las cosas que nos ofrece este sistema de mundo como honor, riquezas, prestigio, fama, títulos. Dice la Biblia que una persona madura es una persona de fe que le cree a Dios y a su palabra. Uno de ellos fue Moisés. Dice allí en Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, o sea maduro, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes su maltrato con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, hecho ya grande. Ya les dije, al crecer espiritualmente y madurar, rehusó ser llamado el nieto del faraón, rehusó a esos títulos. Moisés vio la diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo del mundo. En el mundo él era el hijo de la hija del faraón, tenía honor, riquezas, prestigio, honra, alabanza, gloria. Y aún así, él estimó que la causa de Cristo era mayor que las riquezas y los tesoros en Egipto. A él no le importó la difamación, la humillación, la calumnia, el deshonor, censura, el reproche, la burla. La causa de Cristo estaba por encima de todo ese vituperio. Gloria a Dios. Ese crecimiento espiritual hasta alcanzar la madurez es de toda la vida y siempre es a través del conocimiento del Hijo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso inicialmente debemos alimentarnos de la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios para luego proseguir con el alimento sólido que es para los que hemos alcanzado madurez y podemos discernir entre el bien y el mal. Una persona madura es la que recibe el conocimiento del plan de Dios, el plan de salvación, que Él diseñó y para el cual envió al Señor Jesucristo, quien lo ejecutó y dijo, consumado es allí en la cruz del Calvario. Es alcanzar el conocimiento de quienes somos en Cristo y quién es Cristo en cada uno de nosotros y vivirlo. Es estar plenamente persuadidos de lo que Él hizo por cada uno de nosotros en su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Y además saber que estamos sentados juntamente con Él a la diestra de Dios Padre. Esto es, nos está hablando aquí de la autoridad delegada que Él nos ha dado. Una persona madura sabe lo que Él está haciendo, el Señor Jesús, por cada uno de nosotros. En estos momentos, Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. ¿Para qué? Para que no falte nuestra fe. Aleluya. También sabe que Jesucristo ya derrotó a Satanás y a sus demonios y por lo tanto que éste no puede gobernar o esclavizar a ningún hijo o hija de Dios. Desde luego, cuando somos maduros en la fe, para crecer espiritualmente uno debe poner las cosas espirituales por encima de las terrenales. Las cosas espirituales deben ser nuestra prioridad. Pero Dios quiere prosperar a sus hijos también en lo natural. Él nos cuida y quiere que crezcamos espiritualmente y también quiere que tengamos bendiciones y cosas aquí en lo natural. Mira la palabra que dice allí en Isaías y es para todos nosotros. Isaías capítulo 1, versículo 19. Si quisieras y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si estamos dispuestos y somos obedientes, comeremos del bien de la tierra, esto es, bendiciones naturales. Necesitamos crecer también porque nos necesitamos los unos a los otros y tener comunión los unos con los otros. Y necesitamos darle el primer lugar a nuestro Señor, Dios, y estimar de poco valor las cosas terrenales. El hombre en lo natural quiere ser aprobado, alabado, pero miremos en 1 Corintios capítulo 4, el versículo 3 y 4. Habla de Pedro.
Un hombre que antes de nacer de nuevo espiritualmente ciertamente tuvo un antes y un después. Antes de nacer de nuevo, después de que nació, él era un perseguidor de la iglesia del Señor Jesucristo, pero después de su nacimiento y crece y madura, tanto que recibe la gloria de Dios, él lo buscó y se rindió al Señor. Y entonces vemos que a él no le afectaba o influía lo que alguien más pensara de él. No se hacía esclavo de lo que dijeran los demás de él, ni se ensalzaba, sabía que todo lo había recibido de Dios, ni se irritaba. ¿Por qué? Porque el amor de Dios había sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo que también le había sido dado. Los bebés espirituales son muy conscientes de sí mismos, pero los maduros son conscientes de Dios, de lo que la palabra de Dios dice de cada uno. Es decir, que vivamos en amor. Gracias, Padre bueno, por tu inmenso amor, porque enviaste a tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, para que en la cruz del Calvario tomara nuestro lugar, para darnos su naturaleza divina y tomar nuestra naturaleza caída de pecado y clavarla allí en la cruz. Era necesario ese proceso para nacer de nuevo espiritualmente y ser tus hijos, porque estábamos separados de ti, estábamos muertos espiritualmente. Padre Santo, gracias por ese alimento espiritual que nos provees, que es tu palabra, para que por ella crezcamos espiritualmente por la fe y lleguemos hasta la estatura de tu Hijo amado. Señor, danos cada día más de tu carácter. Ayúdanos a recibirlo para ser maduros y confiables delante de ti y de los hombres. Gracias por tu Santo Espíritu que nos enseña para que podamos madurar, para que en esa condición ya no nos dejemos engañar en estos tiempos por personas que con mentiras y con sus habilidades nos hacen creer que es la verdad. No lo creemos en el nombre de Jesús. Deseamos como niños tu palabra, no adulterada, porque con ella, crecemos para salvación en todas las áreas de la vida y porque por ella pasamos a un mayor nivel para recibir más de tu sabiduría y de tu revelación. Gracias, Señor, porque hay fiesta en el cielo, pero también en la tierra, porque sabemos discernir entre el bien y el mal. Vamos en este crecimiento espiritual hasta llegar a madurar, a la perfección, a la estatura de Cristo. En el nombre de Jesús, cada alma, en su pensamiento, sentimiento, emoción y voluntad, aquíétate, acállate, porque las cosas viejas pasaron, quedaron atrás, la irritabilidad sean echadas fuera, el enojo, el mal genio, el mal humor, aún el entrometernos en los asuntos ajenos, lo dejamos atrás, lo decidimos ahora mismo. También renunciamos en el nombre de Jesús al hablar mal de los demás, hablar cosas inútiles, vanas y necias. Perdónanos, Señor, por las veces que lo hemos hecho, porque eso impide que crezcamos espiritualmente y que recibamos por la fe tus bendiciones. Padre Santo, estimamos de poco valor la fama, el prestigio, el honor, las riquezas y todo lo que ofrece este sistema de mundo. Lo que sí amamos y valoramos es lo que tú nos has dado a tu Hijo amado Jesucristo, y con Él todas las cosas, los bienes espirituales y los bienes materiales, como autoridad y poder para derribar al enemigo y para tomar y poseer todas tus bendiciones. Y ahora en el nombre de Jesús, recibimos sanidad para el alma, para el cuerpo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, para cada célula, para cada órgano, sistema del cuerpo. Reciban la sanidad ahora mismo. Reciban sanidad para su alma, sus emociones, sus sentimientos que hayan estado heridos. Y maduramente bendecimos en tu nombre, amado Jesús, a los médicos, enfermeras, que son instrumentos de bendición en tus manos. Padre bueno,
Clamamos que haya bendición abundante de todo bien para tus hijos e hijas en el nombre de Jesús. Clamamos por más empleos, más fuente de empleos, más fuente de ingresos. Gracias, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús, con ese crecimiento espiritual para que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud como prospera su alma, y todo por la fe. Gracias, Señor, por tu plan de salvación y de crecimiento espiritual. Abba, Padre, porque todo lo hace el Espíritu Santo cuando nosotros nos rendimos a los pies de nuestro amado Jesucristo. Gracias, Señor. Bendiciones en esta semana para todos. Bendiciones de madurez, de crecimiento. Amén, amén, amén en el nombre de Jesús. Evangelicemos enviando este mensaje o enseñanza a otras personas. Eso es madurez espiritual, porque así ayudamos a las que todavía no han recibido este conocimiento. Amén, amén, amén. Y gracias por los que se están convirtiendo ahora como hijos de Dios. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.